nuestra querida invitada Carmita Prieto. Feliz día, qué maravilla. Estamos recibiendo a Carmita, que vive actualmente en la ciudad de Valencia, en España. ¿Cómo estás, Carmita? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Pura vida, aquí muy contentos. Cosa Vamos a poner en autos a estas personas que nos acompañan en la sesión y a quienes están escuchándonos por las diferentes redes, para que sepan que tú y yo tenemos una historia juntos, una sí, historia muy de amor, larga. además, una historia de amor y temblor, porque Carmita y yo nos conocemos desde la universidad, estudiamos juntos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia en Maracaibo, y desde allí vengo yo caminando detrás de ella, perdón, ya se me salió, qué cosa, siempre caminando detrás de ella. Es que Carmita era muy atractiva y ella tenía la costumbre de vestir muy coqueta, entonces yo no quería caminar al lado de ella, sino detrás de ella para verla, ¿no? Entonces, esos son recuerdos Me de esa estás haciendo etapa. sonrojar. Sí. Bueno, Carmita, tú te recibiste en la Universidad del Zulia, de qué especialidad. En la ingeniería química. Yo me recibí como ingeniero químico, que en palabras normales sería como ingeniero de procesos industriales. Pero yo me recibí de ingeniero químico, adoré, me encantó estudiarlo, pero detesté ser ingeniero de procesos en una refinería. Y apenas me gradué, me encontré el primer torta en la cara. No me gusta lo que estudié. Wow. Y, y de allí viví una historia de amor y odio con mi carrera por 4 décadas. Fíjate que a mí yo me acuerdo mucho de ti en la facultad, porque tú eras un alma libre. A mí me encantaba como tú caminabas, porque caminabas como si fueras paseando en el parque, saltadito. O sea, tenías la costumbre de caminar como bailando. Siempre te gustó bailar y bailabas caminando. También me gustaban mucho los profesores de la Facultad de Ingeniería que daban en la Escuela de Química. Teníamos profesores como Enrique Mata o Aquiles Materán, que eran Biblias de los temas que daban. Peter Joanid, que fue mi profesor directo. O sea, mucha gente que daban clases en química daban clases en mecánica. Y yo me deleitaba con las materias, pero comprendo tu reacción ante el verte graduada de ingeniera química sin ser una pasión para ti. Pero tú cambiaste un poco de eso cuando empezaste a trabajar los temas ambientales. Cuéntanos de eso. Sí, sí, bueno, casi que por casualidad, después de que en los primeros 18 meses de carrera aumenté 18 kilos de la depresión y estaba tomando antidepresivos y demás, me casé con el primero que apareció y cosas por el estilo. Y por casualidad descubrí que había un instituto que se llamaba el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y que no solo hacían investigación, sino tenían programas de maestría y de doctorado. Y me pareció interesante eso de la ingeniería ambiental. Y cuando llamaron a oposiciones, apliqué, ya yo había renunciado a mi trabajo en la refinería. Apliqué y bueno, fue de los pocos seleccionados. Y ciertamente hacer la maestría en ingeniería química, perdón, en ingeniería ambiental, me permitió reconciliarme con mi carrera, al menos parcialmente. Y siempre que estuve trabajando, yo trabajé casi toda mi carrera como consultor, pero siempre que estuve trabajando como consultor y sobre todo en estudios de impacto ambiental, después en implementación de sistemas de gestión ambiental y demás, yo estaba como pez en el agua, disfrutándolo porque me gusta interactuar con personas diferentes, trabajar con equipos multidisciplinarios es maravilloso, te permite aprender un montón de cosas, yo soy curiosa de naturaleza, entonces siempre que estuve en ese lado me encantó, lo disfruté. Pero hubo momentos que por circunstancias país o económicas me iba a trabajar de empleada en la industria petrolera. Y ahí volvía de nuevo, luego de la ebullición del primer momento, volvía el conflicto
detesto los trabajos repetitivos, detesto hacer lo mismo una y otra vez. Y, ok, tú llegas a un empleo, creas, aprendes, pero llega a veces un momento en que empiezas a repetir. Y ahí ya empezaba yo a patinar y a mirar a ver qué otra cosa lograba. Hice un break, una ruptura en el año 97, 98, perdón, cuando después de haberme formado en un tipo de terapia que se llama renacimiento, y dejé la ingeniería por un poco, por un rato, pero siendo madre soltera, los números no me dieron y tuve que regresar. Y así me mantuve hasta el año 2015, en el que definitivamente dije 40 años es suficiente. 20 años no es nada, pero 40 sí. Volviendo a lo que hablábamos al principio de que 20 años no es nada. Fíjate que a mí me tocó desarrollar proyectos con la Cámara Junior, precisamente, que hice una carrera yo dentro de la Cámara Junior. Ayer, por cierto, tuve la oportunidad de encontrarme con algunos de mis compañeros de la Cámara Junior de allá, de la ciudad de Maracaibo, donde yo soy, y manejamos un proyecto que se llamaba Proyecto Motainai, que tenía que ver con trabajos en preservación del ambiente y los recursos naturales. Y yo recuerdo, estamos hablando de las etapas tempranas de cualquier proyecto de ese índole en la ciudad de Maracaibo, en el estado donde Maracaibo es capital y del mismo país de Venezuela. Y el pensamiento en términos ambientales no era para nada interesante. Éramos una especie de comeflores, ¿sí? Los que nos metíamos a hacer algún tipo de proyectos en esa área. Yo no puedo ni siquiera imaginarme lo que era formar parte de equipos de cuidado ambiental en una industria petrolera que era, digamos, las que causaban los daños ambientales importantes. O sea, no solamente porque habíamos heredado la cultura de algunas empresas que habían precedido a la empresa venezolana, que eran las empresas o holandesas o inglesas o americanas, y habían simplemente explotado petróleo sin ningún tipo de cuidado. O sea, era libertad por todo. Entonces, cuéntame un poco de lo que fue para ti ese trabajar en ese ambiente en la industria petrolera venezolana. Ya, bueno, mira, yo en realidad al principio no trabajé en la industria petrolera, sino primero fui consultor. Cuando en el año 80, sí, empezaban a hacerse estudios de impacto ambiental y demás, aún no había legislación clara en materia de protección ambiental. De hecho, la primera regulación en estudios de impacto ambiental, yo fui coautora de esa regulación, que era cuando empezamos a definir qué era un estudio de impacto ambiental y cómo debía hacerse. Y en ese momento en que trabajé en el Ministerio del Ambiente, también hicimos alguna regulación sobre protección de manglares y otros ecosistemas sensibles que tiene el país y que son unos cuantos. Eh, pero sí, aún años después, fíjate que yo eh, terminé el posgrado en el 80 y trabajé como consultor. Luego me fui a trabajar al complejo petroquímico del Tablazo. Ahí coincidimos, de hecho. De allí salí porque éticamente yo no podía. O sea, los desastres ambientales que se estaban haciendo allí, que se habían estado haciendo y que no había mucho interés en dejar de hacer, eran importantes, muy importantes, sobre todo cuando estamos hablando de contaminación con mercurio y demás. Yo dejé esa posición, me fui al Ministerio del Ambiente a hacer regulación, no sé cuánto patatín, y luego en algún otro momento vuelvo Para la al... audiencia, el Ministerio de Ambiente es el equivalente aquí de la Secretaría de Ambiente, precisamente, que es la que regula la actividad de protección ambiental en Venezuela. Exacto, era el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, ese era el nombre más largo. Sí, yo me acuerdo, el MARN. El Marlon, ajá. Entonces, bueno, en el Ministerio del Ambiente trabajé, me encantó, volví a la consultoría y luego, por
altibajos económicos del país, entré a trabajar a la primera, o sea, no a la misma compañía, pero no la misma. O sea, yo cuando me gradué como ingeniero químico trabajé en la compañía Shell de Venezuela, o Venezuela, ya, sí, compañía Shell de Venezuela. Y en el año 96 entré a trabajar a Shell Venezuela S.A. como jefe de ambiente. Shell Venezuela S.A. creó un antes y un después en la industria petrolera en cuanto a seguridad y ambiente. ¿Ok? Sin Claro, embargo, venía con la estrategia ya corporativa mundial de... mundial, exacto. Ya ellos tenían estrategias mundiales, eran un pensamiento más europeo, digamos, pero eso no quiere decir que todos dentro de Shell estuviesen permeados. Y aunque había ya una serie de regulaciones en pie y normas que tendrían que cumplir, me tocaba pelear, por ejemplo, con la gente de perforación. La gente de perforación es quizás los más difíciles de convencer a la hora de proteger el ambiente. Entonces me tocaba lidiar con ellos y llegó un momento que esa lidia, eso se hizo para mí insoportable. Fue cuando me formé como terapeuta y dejé la empresa o dejé la ingeniería por un rato para luego regresar a la misma empresa, pero esta vez como consultor y a una gestión diferente. Entonces me permitió como empezar a llevar un mensaje de que la protección del ambiente no es un problema corporativo, es un problema personal, que como es adentro es afuera. Entonces fui contratada como consultor para apoyar la implementación del sistema de gestión ambiental, de acuerdo a la norma ISO 14001. Y mi rol era diferente. Primero, no tenía que pelearme con nadie. Eso ya era una ventaja. Y segundo, disculpa, No te comencé a preocupes. hacer algo que disfruto, a dar adiestramientos. Los Me suena, adiestramientos, me suena, los me adi- suena. te suena, ¿verdad? Los adiestramientos de gestión ambiental y de regulación ambiental y todo eso eran una de mis tareas. Y entonces lo disfrutaba y aprovechaba en cada adiestramiento digamos, de introducir una píldora de toma de conciencia como ser humano. Y allí empecé el proceso que me ha llevado a lo que ahora defino como éxito sostenible. Pero no te me vas a salir de la ruta que la llevamos muy bien. Ya, De allí haces un salto internacional importante. no, primero salté hacia atrás. Aunque parecía para adelante, salté hacia atrás. ¿Ok? Porque, bueno, después que se terminó mi contrato con Shell, que duró 4 o 5 años, volví como consultora independiente, trabajaba para consultoras internacionales y locales. Perfecto, todo bien. Tenía mi propia consultora también pequeñita, pero Sí, tenía mucha y gente liliputiense, eran chiquiticos todos. no, era pequeña porque éramos pocos. Ah, eh, ya. y Mira cómo se era, ríe Francisco, se está riendo de ti, ¿verdad? pero eran profesionales que yo elegía muy concienzudamente para los proyectos. Estábamos trabajando con lo que yo había aprendido en Shell, estaba trabajando en la parte de responsabilidad social y demás. Entonces, yo disfrutaba, esa parte la disfruté muchísimo. Pero como volviendo sub y bajas económicos, eh, también por casualidad entré en contacto con alguien de PDVSA y me contrataron para PDVSA hacer, es Petróleos de Venezuela ay, para las sí, personas que están me olvidó, conectadas. ajá. Recuerda que no todo el mundo que está escuchando esto conoce los Ya, pero nombres de sí, nuestras empresas. sí, pero sí, sabes que es muy cómico que al menos en el área, en la industria petrolera, las personas conocen a PDVSA, aún en inglés, como PDVSA. Sí, así es. No PDVSA, no, PDVSA. Y bueno, entré a trabajar a PDVSA como la gerente de ambiente y seguridad ocupacional, nada más y nada menos que de 54.000 kilómetros cuadrados, que es la faja petrolífera del Orinoco. Era con Corpoven, era lo que más me apasionó era la intención. La intención era lograr el desarrollo que ellos llamaban endógeno, que es en realidad el desarrollo sostenible de esa región.
Esa es una región totalmente fascinante y desafiante. ¿Por qué? Porque para aquel entonces, estoy hablando del año 2006, había un 35% de analfabetismo en el área. ¿Ok? Había zonas donde no había electricidad, sino un generador de diésel. No habían vías de acceso. Y es un área preñada, full de recursos súper sensibles, no sensibles, súper sensibles. Ecosistemas únicos, suelos sumamente erodables, eh, una sequía, o sea, ya, un ambiente como seco, que contrasta con lugares muy húmedos de la faja. Total, era todo un desafío, porque si lográbamos crear allí una industria petrolera que fuese sostenible, wow. Sobre todo porque el petróleo que está allí es solamente petróleo pesado y extrapesado. No es un petróleo que todo el mundo quiere comprarte y quitarte de la mano. Desafortunadamente, la voluntad política no era realmente de alcanzarlo. Bueno, cambió la voluntad política, de hecho, en esa misma época. Sí, en esa misma época empezó a cambiar la voluntad política. Y en el año 2007 me di cuenta, por un lado, que mi posición estaba en riesgo porque había una persona que quería la posición y me estaba haciendo la vida imposible, lo que me llevó a afinar todos los conocimientos que tenía de gestión de proyectos y control de información. Y por otro lado, me di cuenta de algo muy duro, es que al salir de allí no podía trabajar en mi país. Me di cuenta que no podía volver a ser consultor de las empresas internacionales porque esas empresas las estaban confiscando. No podía volver a ser equipo en el Ministerio del Ambiente porque estaba en la lista de Tascón y aunque me había salvado a la primera, a la segunda no me iba a salvar. No podía volver a trabajar con las consultoras con las que había trabajado porque ellas tenían que entregar con la propuesta la lista de las personas con su número de identidad para ser escaneadas con la lista de Tascom. Bueno, Así para que, efectos de las personas que no saben la realidad venezolana, pues la lista de Tacón fue una forma de discriminación política que se implementó en Venezuela. Las personas que no estaban favorables al gobierno no podían ingresar en los espacios de las industrias y empresas que eran propiedad del Estado venezolano. Yo, por cierto, tengo el honor de haber pertenecido a la lista, así que no te preocupes que estamos completamente empáticos. Me gustaría que quienes están escuchando se den cuenta de cómo cambió la pasión con la que hablabas de tu actividad laboral con el transcurrir de la conversación en la entrevista, porque te fuiste conectando con los temas que a ti te interesaban y a mí me encanta ver, porque recuerda que el nombre que le pusimos a esta conversación es que conectáramos las pasiones con tu liderazgo. Y entonces ahora llegamos a donde yo te quería llevar, que era a tu salida de territorio venezolano para irte a actividades internacionales. Cuéntanos un poco de eso. bueno, cuando me di cuenta que no podía trabajar en mi país, y yo todavía quería pagarle el posgrado a mi hija, decidí que, bueno, que yo todavía estaba joven y que tenía mucho que ofrecer y que entonces buscaba trabajo fuera. Y por 4 meses me dediqué, cada vez que tenía un momento o estaba en Caracas, a buscar empleo internacionalmente. Hice entrevistas telefónicas a las 5 de la mañana porque era la hora que convenía para el otro país. Hice entrevistas así, toda escondida en la oficina, a horas de oficina. Viajé, ida por vuelta a Los Ángeles a una entrevista. No me pregunten cómo llegué de regreso, más que exhausta. Y viajé un viaje de 3, 4 días a Qatar para una entrevista que me ofrecieron allí. Cuando llegué allí, me impresionó la construcción por todos lados.
Ya cuando yo el segundo día fui a la segunda parte de las entrevistas, ya sabía que me habían seleccionado. Cuando fui al examen médico o algo así, ya sabía que me habían seleccionado. Lo que no sabía era que me proponían pagar. Y bueno, mientras que en la de Los Ángeles, que era para un trabajo en Australia, y había prometido darme una respuesta en 2 semanas, llegó primero la respuesta de Qatar que esa. Y un poco desde ahí voy, desde el entusiasmo, sin evaluar el cambio cultural que significaba, yo dije sí y me fui a Qatar. Me ¿Cuántos fui a años estuviste Qatar en Qatar? 10, 8 trabajando con la empresa y luego me quedé 2 años más por los apegos, porque ahí está mi hija y mis nietos. En el año que renuncié a la empresa nació el segundo y me quedé 2 años ahí, un poco pasando roncha, pero a la vez feliz. Hasta que un día decidí, si ya salté una vez, salto otra y me vine a España. Muy bien. Fíjate que yo tuve la oportunidad de conocer a tu hermosa hija y incluso muy graciosamente conocí de forma tangencial a su esposo, que es muy cómico, porque es una persona muy, muy diferente culturalmente, quizás por su nacionalidad. Ahora ella tiene una vida propia como coach, es una persona muy exitosa en lo que hace. Quizás valdría la pena tener una conversación entre ustedes dos y tener una entrevista a dos voces. Cuéntanos ahora eh, a qué te estás dedicando, cuéntanos tu proyecto, cuéntanos lo que estás haciendo. Ok, bueno, luego de que en Qatar, en esos 8 años, también viví una historia de amor y odio con mi carrera. Y cuando mi hija se casó, yo decidí enough is enough. O sea, y empecé a pensar qué otras cosas hacer. El camino fue un poco de idas y vueltas, o sea, tenía que ir de aquí a aquí, pero yo fui así, así, así y llegué. Y decidí que con todo lo que yo sé, me formé como coach de desempeño personal. Y como coach, yo soy coach, terapeuta de varias cosas e ingeniero. Decidí ponerlo todo junto. Entonces ahora ayudo o apoyo a los líderes apasionados como yo, porque si no tienen esta pasión, se van a sentir que los agobio, a que creen lo que yo llamo éxito sostenible. Éxito sostenible es alcanzar lo que quieres en una forma que puede mantenerse en el tiempo sin agotar tus recursos y los de los que te rodean. Porque luego de 40 años en el área de ambiente, si de algo estoy segura es que ni las ODS definidas a nivel de la ONU y toda esa cosa, ni los planes y sistemas de gestión ambiental en las empresas van a llevarnos al desarrollo sostenible si no hay éxito sostenible en cada una de las personas. Si nosotros seguimos trabajando por el dinero en algo que detestamos o viviendo con personas que nos están generando incomodidad, pero que no resolvemos eso internamente primero para después poder tomar una posición, nosotros no tenemos éxito sostenible. Y va a llegar un momento en que aunque ganemos los millones de chaflán, como dicen en nuestro pueblo, o tengamos la mansión más bella del mundo, nos vamos a dar cuenta de que o no estamos sanos, o estamos deprimidos, o estamos solos, o estamos vacíos, que es quizás lo más triste. Fíjate que acabo de tener un pensamiento de esos irreverentes míos, ¿verdad? Como está Francisco aquí, me permito la licencia de mostrarle a él esto, ¿verdad? Dice que, digo irreverente, voy a decir una cosa que así que es un sacrilegio. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Te acuerdas de eso? Uh -huh. En alguna parte de la escritura En un aparece libro eso. ¿Te interesante por acuerdas? ahí.
sí, antes de que cante el gallo me negará 3 veces. Bueno, ya a mí me negaron la primera, así que no voy a dejar que me sigan negando. O sea, ella dijo que era terapeuta, que era coach y que era, ¿qué fue que más la otra cosa que dijo? Ah, Son ingeniero y soy facilitadora también. pero no lo nombró, así que te voy a decir una cosa, acaba de llevarse una raya y viste, Francisco, que no se te ocurra, Francisco, nunca me vas a hacer eso en público, ¿viste? Porque yo soy celoso, pana, Ya, celoso. sí. Así Soy que, facilitadora de experiencias de aprendizaje y soy facilitadora de procesos de gestión personal y empresarial. qué bueno. Ajá. Cuéntale a Francisco, debería hacerte una pregunta, porque él siempre tiene una pregunta inteligente también, Iliana. Por cierto, que Iliana es una persona muy interesante para mí. Iliana acompaña como mentora a escritores. Ay, qué Eh, bien, Eliana. sí, esa es Me interesa. una de sus especialidades. Eh, ha tenido mucho éxito. Por cierto, acabo de ver a un grupo de sus escritores que ya son exitosos porque ya han logrado producir obras al lado de ella. Los vi tomándose fotos junto con ella en una sesión de esas virtuales. Y Liana siempre tiene algo que preguntar bien inteligente para mi audiencia. Cuéntame, Carmita, eh, entiendo que tú misma has vivido desafíos de salud importante en los últimos tiempos. Ahí está Elsa, por cierto, nuestra querida Elsa Paradela, está conectada, está caminando de vuelta a casa, si no me equivoco, por eso está sin cámara, pero ya me había dicho que quería estar con nosotros, así que seguramente en algún momento nos saludará. Ajá, cuéntanos entonces, tú has estado viviendo una, un desafío importante de salud Sí, y, y cómo has utilizado todo esta formación en renacimiento, esta formación en terapia, toda esta parafernalia de conocimientos, cómo te ha servido para vivir tu propio proceso. ok. Bueno, este proceso ha sido duro y no es que siempre he estado con presencia plena para tomar las herramientas. ¿Ok? Ha habido momentos en los que he sentido mucho miedo, me he sentido, he sentido incluso culpa, porque a veces uno se culpa a sí mismo por las cosas que pasan. ¿Ok? Y un poco pensando, ahora que lo tengo todo, ¿por qué me estoy saboteando de esta manera? Pero he buscado ayuda. A veces la he buscado, otras veces la ayuda me ha tocado la puerta, como algunas llamadas de Adrián. Y ese permitir que otros me tocaran la puerta o tocarles yo la puerta pidiendo ayuda, me ha permitido reconectar conmigo mismo y con las herramientas que tengo. Eh, He comenzado a hacer todo lo que yo puedo hacer, porque hay cosas que están totalmente fuera de mi control. Entonces, lo que puedo hacer, revisar mi dieta, mantener mi dieta, hacer qigong en las mañanas, porque esa es una técnica que ayuda a sanar el cuerpo, hacer meditación, a hacer respiración, eh, buscar terapias holísticas para ayudar al proceso alopático, digamos. Y bueno, en ese proceso he estado. Ha sido desafiante porque, sobre todo porque no tener un diagnóstico te deja siempre como, ¿y qué carrizo está pasando? O si te dan un diagnóstico como el que me dieron a mí, que es como si no te dijeran nada, me dice, es que lo que pasa es que lo que usted tiene es idiopático. Y entonces tú dices, ¿cómo se come eso? Y entonces de pronto descubres que idiopático significa que no saben por qué tienes lo que tienes. Ah, ok, eso es como mi reacción idiosincrática a ciertos anestésicos. Ajá. Ahora lo entiendo, porque siempre pensé, bueno, no sé qué carrizo es, pero bueno, ya sé que tengo Ah, esa es que reacción, ellos así ponen que, nombre así para cobrar un poco más caro. Mira, por cierto, que les recomiendo que visiten la bibliografía porque Iliana escribió un libro. Iliana vivió un proceso personal de acompañamiento a un familiar y decidió escribir un libro contando la experiencia de cómo
cómo vivir esa situación con un familiar. Por favor, Iliana, menciona por favor brevemente tu libro, que no quiero que se deje de nombrar aquí. Muchas gracias, Adrián. El libro se llama Abrazando al Alzheimer. Y bueno, nada, fue la manera que yo conseguí de poder atender, cuidar, querer a mi mamá sin poner mi vida en pausa. Fue reconciliándome, ¿no? Honrando la enfermedad. Y conciliando tu vida. Wow, Sí, qué así que poderoso. quizás a veces los libros sirven hasta con esa finalidad, ¿no? De dejar, dejar huella para que otros caminen el camino de las dificultades. ¿Eh? Entonces, por eso no quise dejar pasar la oportunidad, porque inmediatamente me vino a la mente ese extraordinario aporte de Iliana para aquellas personas que viven el Alzheimer, que todavía están conscientes para leer sobre su enfermedad, y también para aquellos que son acompañantes, ya sea familiares u otro tipo de acompañantes de personas que tienen esa situación y similares, porque hay algunas situaciones que son Sí. similares y se puede aprender. Cuando te das cuenta tú que estabas jugando un papel que no te gustaba, ¿cuándo te Sí, das cuenta? mira, yo creo que una de las cosas que me estremeció fue una llamada contigo. ¿Ok? Un día que estábamos hablando y yo me puse en mi papel de víctima y tú le diste una vuelta completa a la conversación y me hiciste ver la otra cara, otro ángulo. Porque, como decía el doctor Wayne Dyer, que cuando cambias la forma en que ves a las cosas a las que ves cambian. Y para mí fue bastante leccionador, porque en este proceso que ya son 7 meses de estar sintiéndome mal, bueno, ya llevo ya como 2 meses sintiéndome bastante mejor, todavía me falta un poco de... Es como si estuviera comiendo gluten. Yo no sé si alguno de ustedes es intolerante al gluten, pero uno de los síntomas de la intolerancia es que uno tiene brain fog, como el cerebro, así como la mente como un poco perdida. Y eso me ha estado pasando buena parte de este tiempo, pero claro, siendo que todo el proceso fue generado por una condición autoinmune, es muy probable que ese tipo de síntomas se dé. Este, pero bueno, ese darme cuenta, Carmen Prieto, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo no te das cuenta de que estás aquí poniéndote... ¡Ah! Tú eres poderosa, tú puedes crear tu realidad. Y entonces, bueno, poco a poco he empezado a dar esos pasos. Y estos 6, 7 meses he leído mucho, he reflexionado, he echado para adelante y para atrás muchas cosas. Y sobre todo me doy cuenta de varias cosas. Para un overachiever, para una persona que sobrefunciona, o que quiere siempre estar logrando y alcanzando y haciendo, y Sí, el darse cuenta, un Henry Flores cualquiera, pues. exacto, o un Adrián Cotín cualquiera, o una Iliana Ledesma, o un Henry Flores, o Francisco Duarte cualquiera, o una Elsa cualquiera, el tener que detenerte y no hacer, porque tu cuerpo simplemente no tiene energía para hacer. E irte a lo mínimo es complicado, es doloroso, pero también te das cuenta de que en realidad tú vales por quien eres, no por lo que haces, ni por lo que produces. Que nos hayan enseñado lo que nos hayan enseñado, cada uno de nosotros es único y perfecto. Y cada uno de nosotros vino con una misión, que no necesariamente, que no es producir millones, ni tampoco necesariamente es tener un bestseller que se venda por millones, pero que cada uno de nosotros vino con una misión. La misión de Iliana, por ejemplo, o una de las misiones de Iliana,
fue cuidar con todo su amor a su madre y aprender en el proceso, para después enseñar a otros a hacer lo mismo a través de su libro. Lo mismo puedo decir de Adrián. Una de sus misiones es enseñarnos a otros a tener amor a nosotros mismos y fe en Dios cuando parece que todas las circunstancias están en nuestra contra. Y esa es una de las razones por las que yo admiro a Adrián. Cuando hablas de liderazgo, ¿te refieres a qué? Cuando hablo de liderazgo, me refiero a ser el CEO, director general y gerente general de tu vida. A ser el líder de tu vida para crear ese movimiento, esa energía o ese proceso de movimiento en ti que va a su vez a ser modelado por quienes están a tu alrededor. Porque todos nosotros somos líderes. ¿Nos demos cuenta o no? Nos hayan asignado ese rol a los 2 años porque nació nuestro hermanito menor, o lo asumamos nosotros conscientemente al tomar un cargo de dirección en una organización. Si no hay liderazgo interior, no puede haber liderazgo exterior. Si no hay una visión y una misión clara, o por lo menos una visión clara, no va a haber movimiento y no voy a arrastrar en ese movimiento y hacia esa visión a quienes están conmigo. Tú acompañas a personas y organizaciones a determinar ese camino de liderazgo, a cumplir con la pasión personal dentro de la acción laboral. Exacto. Cuéntanos un poco, traza un poco cómo es el camino de esa conversación con personas y organizaciones. Bueno, mira, la conversación con personas, que es la que tengo más a menudo, la intención original, el primer paso es de ayudarlos o apoyarlos a que aclaren qué es lo que quieren. Porque la mayoría sabe lo que no quiere, pero no tiene ni remota idea de qué es lo que realmente quiere. Entonces, a través de la conversación y a través de ejercicios de visualización, les llevo primero a empezar a definir qué es lo que quieren, dónde quieren llegar a largo plazo, para que entonces puedan empezar a tomar decisiones de cómo van a llegar allí y de cuando toman una decisión se puedan preguntar, ¿esto me acerca o me aleja de ese lugar al que quiero llegar en el largo plazo? Yo trabajo con una planificación diferente, que no es planificar a 12 meses. Yo creo en que en los momentos actuales donde todo cambia así, lo mejor es planificar a 12 semanas. No es idea mía, hay un modelo que creó Brian Moran. Él tiene un libro que se llama The 12-Week Year y me parece ágil, se alinea con la forma como me gusta trabajar y no te agobia, porque tú te pones 3 metas u objetivos para 12 semanas y vas a trabajar en esas 3, no en la lista de supermercado que hacemos a veces cuando queremos planificar el año. Y cuando tenemos una lista tan larga y periodos de tiempo muy largos, es más fácil que caigamos en la postergación, en que nos distraigamos pensando que tenemos mucho tiempo. Pero cuando yo solo tengo 12 semanas, cada día, cada acción cuenta. Fíjate que el día de mañana, por cierto, a las 3 de la tarde, voy a conducir una reunión, una sesión de 2 horas de planificación personal del año 2022. Y algunos amigos míos, quienes están conmigo como formándose como facilitadores profesionales, han recibido de mi parte la asignación de planificar su año 2022 al lado mío. Y yo les envío un formulario para realizar esa planificación. Y el formulario es un formulario que cuando tú lo abres es muy sencillo, tiene una sola página y tiene muy poco espacio. Y entonces
las personas ya me han escrito diciéndome, Adrián, ¿por qué me envías un formulario que tiene tan poco espacio? Y es precisamente por lo que tú acabas de decir, o sea, es una cosa es tener planificar tus acciones y otra cosa es una lista al niño Jesús, ¿no? Al niño, a San Nicolás para pedirle los regalos de Navidad cuando eras chiquito, que le haces una lista que es interminable y que probablemente ni siquiera traigan nada a la lista, sino que te traigan lo que el papá o la mamá pudieron adquirir para traerte. Entonces, me hace mucho sentido lo que propones de las 12 semanas. De hecho, ya tú sabes que yo he seguido a ese autor también con mucho interés y creo que es parte de tu éxito haber colaborado con que personas y organizaciones hicieran planificaciones que antes eran inalcanzables, simplemente se convertían en una ilusión, porque la ilusión de planificación es peor que la ausencia de planificación. De planificación, sí. Dicen que el que no planifica, planifica su propio fracaso, pero el que planifica equivocadamente se equivoca en su futuro. Entonces, no es muy bueno equivocarse en planificar su futuro. Sí, por eso para mí es muy importante en las organizaciones es muy importante compartirla, esa visión. O sea, ¿hacia dónde quieres llevar la organización? ¿Qué quisieras que la gente diga de esa organización? Porque cuando tú compartes esa visión ya a nivel de organización con tu equipo y incluso recibes de ellos su feedback, eso pasa a ser como la motivación que necesitan ellos. Y hay que permitirse una cierta flexibilidad para que ellos encuentren o te ofrezcan cómo mejor pueden ellos colaborar a que esa visión se alcance. Porque Perfecto. desafortunadamente con los sistemas de gestión estaba la visión y los valores y la misión, visión y valores, pero que solamente la habían escrito los directivos y a veces hasta la habían copiado de otra empresa. Entonces nunca se hizo interna. Estaba allí decorando las paredes. Pero Mira, nada. voy a permitirme una licencia. Voy a decir una cosa que medio vulgar, que yo la llamo visión du culo. Visión du culo. Porque mucha gente tiene la visión de la empresa. Dice, ¿tú tienes la visión? Sí, vienen y abren la cartera y mira, aquí está la visión de la empresa. Entonces, vienen y se la ponen en la parte de atrás. Por eso yo le llamo visión du culo, que se la ponen en el trasero, ¿no? Entonces, a mí particularmente no me gusta mucho el tipo de trabajo en donde, de hecho, te metes en internet y prácticamente si le buscas la misión, la visión y los valores, prácticamente es como si fuera una homogeneización en el mundo. Sí, por eso cuando yo trabajo con mis clientes, la parte de valores, los conceptos de los valores son palabras abstractas, igual que el concepto de éxito, de plenitud, son abstractos. Lo importante no es lo que dice la RAE, lo importante es qué es eso para mí. Cómo la empresa, si los valores son respeto, o sea, si respeto es un valor, ok, ¿cómo yo vivo ese valor? ¿Cómo la empresa vive ese valor? Porque, por ejemplo, lo que es transparencia, integridad y honestidad son muy parecidos. No importa cómo tú lo llames, lo que importa es cómo lo vives. Así es. Me acuerdo que fui una vez a una empresa que tenía 4 valores, solamente 4. Uno de ellos era el sentido de la urgencia. Tenía una cita a las 3 de la tarde y entré a las 3:27 a la oficina para comenzar la reunión. Y después llegué a la reunión y se quedaron no sé cuántos minutos hablando socialmente hasta que comenzó la reunión relativamente casi una hora después de que había llegado. Cuando emití la factura por honorarios, cobré la hora Claro. que me habían tenido en espera. Entonces me criticaron y me dice, oye, pero si tú no tuviste ese tiempo, lo que hicimos duró tanto tiempo. Le dije, no, y la hora que ustedes me hicieron gastar antes, eso no se lo voy a cobrar. Y entonces ahí entendieron lo que era el sentido de la urgencia. Cuando la urgencia tiene consecuencias, la ausencia de urgencia tiene consecuencias, entonces el sentido de urgencia tiene sentido. Exacto. Si no, exacto. es un sinsentido. Y eso es lo peor que puede pasar, que haya Bueno, un sinsentido organizacional.
Yo trabajé en una empresa donde uno de los valores era el respeto, y si algo yo he visto que no había, era precisamente mucho respeto al personal. Pero en Antes de fin, cerrar, me gustaría abrir espacio para que Henry, Francisco o Ileana te hagan una pregunta, si es su gusto. Hablo, Adrián. Adelante, primero ¿Cómo? tú y ya Henry hizo el gesto de prender el micrófono y Francisco también, así que vamos con los tres. Mira, Carmita, lo primero, decirte que te oí con el corazón, que estos últimos años de historia nos los mostraste con mucha vulnerabilidad. Además, me llevaste a recordar a una muchacha que escribió un libro conmigo, que no sé cuál será tu condición, pero es bastante parecida. Y el proceso de escribir fue muy sanador. Tengo ahora otra en más o menos las mismas circunstancias y el proceso de escribir es profundiza, buscas por qué y después del por qué sale el cómo, ¿no? Y mi pregunta es la siguiente, Carmita, ¿cómo piensas tú integrar esta experiencia de tu vida en tu planificación del 2022 para poder conseguir un éxito sostenible? ok. De hecho, ya estoy trabajando en mi planificación de las próximas 12 semanas, porque desde abril había abandonado. Bueno, había abandonado, no, había medio planificado. La primera parte en la que me estoy enfocando, o una de las 3 metas que me he puesto, es recuperar mi salud. ¿Ok? Y eso significa que también tengo que ser más activa físicamente. ¿Ok? Retomar algunas prácticas que había abandonado. Otra es enfocarme en lo que me encanta. Tengo, gracias a Dios, el privilegio de que lo económico no es para mí urgente. ¿Ok? Es importante, pero no es urgente. Entonces, enfocarme más en lo que me gusta, en lo que me apasiona, en esas cosas que me encienden. ¿Ok? Y menos en metas numéricas. ¿Ok? Que es muy, para mí ha sido un desafío dejar esas metas de lado y pensar más en las horas que uso para disfrutar o descansar. Entonces es así y de hecho empecé a escribir y lo dejé un artículo que decía, cuando nada sale según el plan. ¿Ok? Es un poco aprovechar esta experiencia para ser más compasiva conmigo misma, ser más flexible y decirle a otro, mira, a veces no queda más sino aceptar y amarte. Adelante, Henry. Sí. Adelante, Henry. Francisco. Y Carmita, encantado de conocerte y de estar acá con este maravilloso equipo. Te escuchaba y yo me encuentro actualmente acá en la ciudad de Miami y formo parte del equipo y soy director ejecutivo, CEO de Proactive Consultores, que es una empresa consultora que tenemos más de 25 años de creada. Escuchaba hablar te escuchaba decir que has atendido dentro de tu actividad a los líderes y justamente el tema de hoy tiene que ver con la pasión, ¿no? Y cómo ese factor impacta. Mi pregunta tiene que ver, de acuerdo a lo que tú has trabajado, de acuerdo a tu experiencia, ¿verdad? ¿Qué hace que permanezca la pasión en un líder? ¿De qué depende de que un líder, esa pasión que inicialmente tenemos para algún proyecto, para alguna iniciativa, en algún momento comienza a extinguirse, comienza a apagarse? ¿De qué depende, en tu opinión, que la pasión permanezca en el líder? Mira, yo creo que lo más importante quizás es que esa pasión que ese proyecto incendió en ti,
se siga manteniendo, porque esa pasión se encendió porque el proyecto para ti te daba sentido, te daba significado. A veces, porque somos dinámicos, porque los proyectos son dinámicos y porque la vida es dinámica, lo que nos da significado, lo que nos da pasión, nuestros intereses pueden variar. Bien porque el proyecto cambió, o bien porque nos dimos cuenta que en realidad no se alineaba con nosotros como esperábamos. Entonces, yo pienso que en una organización es muy importante que los líderes con cierta frecuencia se pregunten qué tan alineado está su visión personal con la visión de esa empresa y con la forma en que ellos están colaborando con la empresa. A veces nosotros en una organización tenemos más de una forma de colaborar, pero podemos estar como estancados en una forma y a lo mejor nos toca movernos. Yo a veces cuando las personas han perdido el interés por su trabajo y están como estuve yo en una época, les doy un consejo que yo misma usé en esa época, y es: si no puedes cambiar tu trabajo, o si tu trabajo no está alineado con tu propósito, dale un propósito a tu trabajo. Entonces, a veces, como líderes, tenemos que preguntarnos, ok, esta no es la mejor situación. ¿Cuáles son mis opciones? ¿Cómo puedo yo darle de nuevo pasión a esto? Es lo mismo en una pareja. En una pareja a veces el día a día nos va llevando y cuando venimos a ver, hola, como que somos nada más compañeros de cuarto o de apartamento. Entonces, el trabajo es de cada uno. ¿Cómo puedo yo cambiar esto? ¿Cómo puedo yo ver esto desde otro ángulo? Para reencender la pasión. ¿Cómo puedo yo participar? Si todavía esta visión me gusta, pero ya no está tan alineada con mi visión, porque hace 20 años yo tenía una visión y ahora tengo otra. ¿Cómo puedo yo seguir colaborando, contribuyendo, pero a la vez alinearme con mi pasión? A lo mejor ya ahora dejo finanzas y me voy a entrenamiento. En el caso de las empresas, yo diría que es casi similar al caso hacerte preguntas. O sea, siempre tenemos las respuestas. Y lo que hacemos los coaches, facilitadores y mentores es a veces tirarte la pregunta o parafrasear lo que has dicho para que tú cambies el ángulo. No sé si respondí. A veces hay que tener cuidado porque a veces la respuesta la tenemos, no nos gusta la pregunta. Y es peligroso porque entonces empezamos a sacarle el cuerpo a las preguntas, a no hacerlas. No voy a hacer que la consecuencia sea que la respuesta que yo tengo sea la correcta. Sí. Elsa. Hola, estoy en un lugar público, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Ah, gracias. Es que estoy en un lugar público, había mucho ruido, me tuve que salir. Pues nada, Carmita, no te quiero hacer preguntas, simplemente desear que puedas superar todo este momento difícil que estás viviendo. Tú lo has dicho, eres una mujer con muchísimas cualidades. Y bueno, hay momentos en que la vida te dice pausa, y la enfermedad es una gran maestra. Entonces tienes la oportunidad de no solamente aprender lo que te está diciendo la enfermedad, sino después compartirlo también. Tu experiencia, como te recomendó Iliana también, a través de la escritura, es una buena forma de hacerlo. Gracias, Adrián, porque hizo esa conexión de conocernos, y de verdad, Carmita, te aprecio y te deseo que pronto superes esta situación. Amén. Gracias, saludos Elsa. A todos. Gracias, Adrián. Gracias, Elsa. Por cierto, te tengo la noticia de que ya me contaron que el libro de Carmita está en corrección.
Ah, qué Así bien, que qué bien. pronto tendrás noticias del nuevo libro de Carmita. Y pronto, y el tuyo también que está pendiente por ahí. El mío no solamente está pendiente, sino que está en progreso y acompañado con mi querida Gaby Franco Di Benedetti. Ahí está la Excelente, Gaby. excelente. Y Pronto entonces pronto también lo el tendremos. magnífico libro del aprendizaje acelerado. Ya tenemos nombre. Wow, El genial. Qué magnífico bueno. libro del aprendizaje acelerado. Mira, Qué bien. Carmita, te agradezco mucho esta sesión. Henry, es el último minuto que te queda. Tú sabes que tú eres experto en últimos minutos. No, darle todas las gracias a tu panel, darte las gracias a ti también. Esta historia pues, empezó bien, ¿no? Porque primero te hizo reflexionar como que habías perdido tu tiempo, pero después encontraste el sentido de vida en la profesión con lo que después encontraste y te apasionó hacer, ¿no? Qué interesante historia de vida. Muchas veces uno se gradúa y no sabe ni para qué lo hizo, ¿no? Algo parecido me pasó a mí, ¿no? Pero después le encontré la verdadera pasión. Qué interesante. Me gustó mucho esta narrativa. Y gracias a todos, pues bueno, por haber estado aquí, ¿no? Gracias, nos vemos esta Gracias a noche, todos. Henry, Sí, Francisco no, y a Iliana, a Elsa y a Carmita. Muy especialmente le doy las gracias por haberse conectado y cierro la transmisión para despedirnos en privado. vale. Gracias.